Toma la palabra de Dios, por favor, y vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Y voy a leer para ustedes desde el versículo 27 hasta el versículo 34. Génesis capítulo 25, desde el versículo 27 al 34, dice así la palabra de Dios. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Hermanos, uno de los peligros de un cristiano, entre muchos peligros, pero uno de los peligros, algo de lo que usted y yo no deberíamos permitir, entre muchas cosas, es el enfriarnos. Es el enfriarnos. Vamos a ver en este texto que acabamos de leer, cómo un cristiano puede enfriarse, cómo un cristiano puede prevenir enfriarse, y cómo podemos volver a estar en calor para con el Señor. Vemos aquí a Jacob, y vemos cómo Jacob de alguna manera le canjeó, le compró, le cambió la primogenitura a Esaú por un poco de comida. Vamos a ver de la vida de Jacob, hermanos, cómo Jacob se enfrió para las cosas del Señor. Antes de ir a mi primer punto, quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Cómo está su vida en este momento en cuanto a temperatura? En cuanto a estar frío o caliente para el Señor. ¿Cómo se encuentra la temperatura de su espiritualidad, de su servicio, de su entrega al Señor actualmente? La primera cosa que quiero que podamos ver es la huida o el huir que Jacob hizo o tuvo. El enfriamiento de Jacob fue causado por un problema con su hermano. Hoy en día hay tanta gente, queridos hermanos, que se enfría por causa de problemas con otros. Mira lo que dice en Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, versículo 10. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue ¿a dónde, hermanos? A Aram. Dice la Biblia que Jacob salió de Beerseba. La palabra Beerseba es la palabra que la Biblia nos enseña que significan las promesas de Dios. Quiere decir que Jacob salió de Beerseba y fue a Aram. El enfriamiento de Jacob, como les acabo de decir, fue el producto de un problema familiar, el producto de un problema con un hermano, el producto de un problema con otra persona. Y te estaba diciendo que hoy en día hay tantos cristianos que por un problema que tienen con otro, y aún dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, porque el contexto nos habla de que Jacob tuvo un problema con su hermano mellizo, con el que venía junto con él en el vientre de su madre,
tuvo un problema. A raíz del problema de Jacob con Esaú, Jacob se vino declinando, Jacob vino descendiendo hasta el punto de enfriarse. Dice la Biblia que Jacob huyó, pero dice que él salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. La palabra Beerseba significa las promesas de Dios. La palabra Beerseba trae entonces la idea a nosotros de que es parte de la Biblia, es la palabra de Dios. Escúcheme, hermano, cuando uno se da el lujo no solo de tener problemas, porque problemas podemos tener todos, pero cuando nos damos el lujo de tener un problema y por el problema que tenemos nos damos el lujo de enfriarnos, déjeme decirle, la primera cosa que usted va a hacer es dejar de leer su Biblia. Le hago una pregunta, ¿esta mañana leyó su Biblia? No me responda, pero esta mañana la leíste. ¿Cuántos capítulos leyó? Si esta mañana usted dice, ¿sabe, pastor? Yo no leí mi Biblia. Es más, ni oré. Me paré tarde, tuve una mala noche, me paré tarde. Posiblemente estamos dando pasos, o mejor dicho, estamos evidenciando que estamos fríos, que nos estamos enfriando para las cosas del Señor. Aquí Jacob, a raíz de su problema, ¿qué fue lo primero que Jacob hizo? Dejar la palabra de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere, hermano, que usted no lea su Biblia. Cuando usted no lee su Biblia, el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4 que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo no quiere que usted lea su Biblia. Dios quiere y desea, aún por nuestro propio beneficio, necesitamos leer la Biblia. Cuando leemos la Biblia, nuestro espíritu, hermano, se alimenta. Y cuando los problemas vienen, estamos espiritualmente como fuertes y podemos vencer con la ayuda de Dios nuestros problemas. Es la razón, hermanos, que cuando los problemas vienen, nos derriban fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una pobre relación con la Biblia. Tenemos una pobre relación con la palabra de Dios. Estoy intentando hablarte a ti que eres estudiante de instituto. Ya no puedes darte el lujo, jovencita, jovencito, de solamente leer un capítulo diario. Ahora has ido a otro nivel, y perdóname que te lo diga o te categorice, pero ahora vamos a otro nivel. Somos estudiantes de instituto y la verdad es que deberíamos tener ahora aún más deseo de leer la Biblia. La Biblia enseña que Dios es el que produce el querer como el hacer de su buena voluntad. Si un cristiano dice que no le provoca leer la Biblia, escúcheme, hermano, es muy probable que ni cristiano seas. Es muy probable que ni salvo seas, porque el buen Dios produce el querer como el hacer, y el Espíritu Santo dentro de nosotros va a producir un deseo grande de venir a la Biblia y poder alimentarse de ella. El Señor Jesucristo tuvo un problema. Satanás mismo se presentó y lo tentó, y en 3 tentaciones Jesucristo salió airoso. Claro, él no podía fallar, él es Dios, pero sin embargo nos dejó el ejemplo de que la única manera de poder vencer nuestros problemas es manteniendo una buena relación con la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia todos los días. Amén. No solamente el domingo. Yo espero que usted, cuando llegue a su casa, en su casa hay un lugar en donde la palabra de Dios tiene un lugar. ¿Dónde está tu Biblia, papá? ¿Dónde la dejaste? No, mi familia sabe, mi Biblia siempre está en mi oficina. ¿Dónde la dejas? ¿Dónde la tiras cuando llegas? ¿Dónde la lanzas? Spurgeon decía, vuestras Biblias tienen tanto polvo sobre su portada que podéis escribir la palabra condenación sobre ella. Tu relación con tu Biblia determina tu relación con tu Dios. Aquí está Jacob dejando Beerseba. Jacob está dejando la palabra de Dios. Jacob está dejando las promesas de Dios. Mira lo que dice en el capítulo 28, pero el versículo 19 dice la Biblia: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. No solamente dejó Beerseba, sino que también dejó Betel. La palabra Betel significa casa de Dios.
cuando nos enfriamos, hermanos, sea por un problema con un hermano, sea por un problema con tu esposa, sea con un problema con tu esposo, con tus padres, con tus hijos, con alguien de la iglesia, en tu trabajo, cuando problemas vienen, a veces los cristianos tienden a enfriarse, a alejarse de Dios. Y la primera cosa que los cristianos hacen, queridos hermanos, es dejar de leer sus Biblias. Luego, hermanos, dejan la casa de Dios. Cuando dejamos la casa de Dios, o sea, hermanos, dejar de asistir a la iglesia, vamos seriamente en un camino a convertirnos en un témpano de hielo. Pero ¿por qué hay que ir tanto a la iglesia? ¡Qué fastidio! Yo solamente con ir en la mañana tengo. Posiblemente usted está dando pasos para enfriar su vida espiritual. ¿Sabe por qué yo vengo el domingo en la mañana y vengo el domingo en la noche? ¿Y sabe por qué vengo el miércoles en la noche? Porque domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles en la noche siempre se predica la palabra de Dios. Porque domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles en la noche, Dios habla. Porque domingo en la mañana, domingo en la noche y miércoles en la noche, Dios se para aquí a través de sus siervos y a través de la palabra nos da el alimento, nos da lo que necesitamos. A veces usted está en un problema y Dios dice, sabe, tengo la solución a tu problema, pero la tengo para el domingo en la noche. Ay, no, Dios, mándamelo por un mensaje de texto. El domingo yo no voy en la noche. Yo no voy los miércoles en la noche. Pero cuando nos enfriamos, hermanos, ya no leímos más la Biblia y ya no venimos más a la iglesia. Hay que venir a todos los servicios. A propósito, la cosa más grande, la cosa más importante por la cual venimos a cada servicio es porque Cristo dijo que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estaría Él en medio de ellos. El que cree en Dios y el que es hijo de Dios, las cosas de Dios quiere oír. Y en las cosas de Dios se quiere involucrar. No es posible, hermano, no es normal que un cristiano, una cristiana que ama a Dios con todas sus fuerzas tenga más placer de estar envuelto en las cosas de este mundo que en las de Dios. No es normal. Capítulo 29, mira lo que dice el versículo 1, dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. No solamente dejó la Biblia, no solamente dejó de venir a la iglesia, sino que dejó la voluntad de Dios, se fue de la casa de Dios, ya más nunca se vio. Escucha que dice el capítulo 31 del libro de Génesis, versículo 11. Dice el versículo 11 hasta el versículo 13, dice la Biblia, y me dijo, ¿quién, hermanos? ¿El ángel de quién? ¿Qué hizo el ángel de Dios? Dice la Biblia que le dijo, pero ¿qué le dijo? En sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Escúcheme, hermano, no solamente cuando tenemos problemas, sea con quien sea que tengamos los problemas, enseguida se nos hace tan fácil enfriarnos en las cosas del Señor. Ahora, enfriados, ya no leemos la Biblia y ya no vamos a la iglesia y nos salimos de la voluntad de Dios. Pero aquí estamos viendo capítulos después, que Dios estaba intentando hacer que Jacob regresara. Dije, Dios estaba intentando hacer que Jacob regresara de su enfriamiento. ¿Quiere que le diga algo? Cuando usted empieza a enfriarse, cuando usted empieza a alejarse, cuando usted empieza a ya no leer su Biblia, cuando usted empieza a ya no orar y ya no venir a la iglesia, cuando usted se empieza a enfriar, usted, si es hijo de Dios, podrá tener la seguridad que Dios va a intentar hablarle para que usted regrese. Dios va a intentar y va a intentar y va a intentar hacer que tú regreses para que vuelvas a tu estado inicial, cuando estabas calientica, cuando estabas calientico con el Señor. Cuando uno se aleja de Dios, cuando fuiste salvo, ¿sí recuerdas, hermano?
Cuando recibiste a Cristo, ¿recuerdas cuando alguien te invitó a la iglesia y viniste a la iglesia? Y wow, qué tremendo, cómo me gusta. Y hacen así, y hacen reuniones de damas. ¿En serio hacen todo eso? Y van a campamentos. ¿Y qué hacen los sábados? Los sábados vamos a salir a ganar alma. ¿Y te acuerdas que te venías a ganar alma? ¿Y hay que ponerse una falda? Sí, tienes que ponerte una falda por testimonio, para que el mundo vea que Dios nos cambia. Y bueno, ser incongruente y todo el asunto. Y tú te pusiste tu falda, y te pusiste tu blusa, te pusiste tu camisa, mi querido hermano, y te ibas con tu Biblia. No te daba pena, no te daba vergüenza, y ibas y repartías folletos. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas cuando ganabas almas? Ya me di cuenta que te recuerdas. ¿Te recuerdas cuando venías los sábados? Eras la primera que llegaba, ¿te acuerdas? Eras el primero que llegaba, ¿te acuerdas? Y venías con tu Biblia y te molestabas porque salíamos tarde todo el tiempo, ¿te acuerdas? Y te molestabas porque la gente, lo único que hacía era entregar folletos y no testificaba, ¿te acuerdas? Yo conozco hermanas y hermanos que antes ganaban alma, hoy no lo hacen. Repito, yo conozco hermanas y hermanos que antes ganaban almas y ahora no lo haces. ¿Por qué? Estás fría. Estás frío, hermano. Y estás en abierta desobediencia con Dios. La cosa más grande, hermano, que un cristiano puede hacer es ir a decirle a otro cómo puede ser salvo. Que usted no me conoce, pastor, usted no me conoce. Yo evangelizo toda la semana y el sábado no lo hago. Está bien, gana almas cuando quieras. Hay que ganar almas todos los días. La Biblia no dice que debe ser el sábado, pero el sábado, hermano, la iglesia se reúne para que todos juntos vamos a ganar alma. Hermano, por el amor de Dios, póngase seria, póngase serio con Dios. Venga a ganar alma, comparta su fe, porque si no, la Biblia dice que el hacha ya está puesta a la raíz del árbol que no quiere dar fruto. Ponte a ganar almas, quítame esa cara de molesta, quítame esa cara de molesto, ponte a ganar almas, punto y se acabó. No hacerlo, hermanos, es una demostración de que estamos fríos, de que nos alejamos. Hemos dejado la Biblia, hemos dejado la oración, ya no ganamos, ya ni venimos a la iglesia. Líderes no se congregan domingos en la noche, líderes de la iglesia. ¿Dónde estás, hermana? ¿Por qué no te congregas? Pena debería darnos, hermanos, ir a enseñar a niños y enseñarle a nuestros niños que hay que congregarse cuando usted, maestra de escuela dominical, no se congrega. La Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, hermano, no es correcto, no está bien eso, no está bien. Dios intentó hablarle a Jacob a través de un ángel. Regresa, muchacho, ya no huyas, ya no te vayas, ya no te sigas enfriando. Regresa. Y cuando uno se empieza a enfriar, el buen Dios manda a su ángel para llamar nuestra atención. Sí, de verdad, a veces el mensaje puede ser duro, pero reaccionemos y digamos: es verdad, no lo estoy haciendo. No se trata de un capricho de un pastor, se trata que es lo que Dios quiere. Dios nos llama cuando nos ve que estamos enfriando. No solamente vemos que Jacob huyó atrás de su problema y se enfrió, sino mira los resultados de Jacob. Génesis capítulo 34, versículo 13. Dice: pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. No solamente Jacob por un problema dejó la iglesia, la palabra de Dios, la voluntad de Dios de servir a Dios, sino que Jacob se enfrió en tal manera, hermanos, de que se apartó. Escúchame, hermano, la única manera de que nuestros hijos estén en la voluntad de Dios es porque nosotros les enseñemos a estar en la voluntad de Dios. No es responsabilidad de la iglesia, es nuestra responsabilidad. Capítulo 34, versículo 7. Dice: y los hijos de Jacob vinieron del camino, y cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho.
el enfriamiento de Jacob trajo problemas a su propia descendencia. Los hijos de Jacob se convirtieron en asesinos. Fueron e hicieron una vileza y fueron e hicieron algo horrible. Hermanos, cuando nos enfriamos, ¿por qué será? ¿Por qué será que ya no queremos hacer lo que Dios nos pide hacer? La gente se enfría y la primera cosa que quieren hacer, aparte de dejar la Biblia, dejar la voluntad de Dios, dejar de servir a Dios, ya se quieren ir del país, hermanos. Ya me voy del país, creo que en Chile me va a ir mejor, creo que en Perú me va mejor. Yo puedo entender, hermanos, claramente, no critico. Yo puedo entender de que la gente, el venezolano común, tenga que ir afuera de Venezuela para tratar de alcanzar un nuevo horizonte y usar las mejores palabras para poder engañarnos a nosotros mismos de que la verdad no es que nos vamos buscando dinero, nos vamos huyendo de un problema. Porque vamos dejando un problema aquí y encontrando otro problema allá. Ya no quieren involucrarse en nada en la iglesia. Hermano, ¿puedes ayudarme aquí? No. Se amargan. Ya no ganan almas, ya no disipulan. No solo se enfrían, hermanos, sino que también se va cayendo en un pecado más profundo. Capítulo 36, ya voy a terminar. Capítulo 36, versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó las mujeres de las hijas de Canaán: a Ada, hija de Elón, Eteo; a Olibama, hija de Aná, hijo de Zibeón, Ebeo. Aquí vemos la descendencia de este hombre tomando las hijas de otras mujeres que no debían tomar. Más adelante vemos cómo aún en la casa de Jacob guardaron ídolos, imágenes. Guardaron allá entre los enseres, eran imágenes, eran ídolos. Jacob sabía que había un solo Dios, pero ¿por qué Jacob ahora que Dios te mostró ángeles subiendo y bajando en una escalera al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué ahora ya no vas a la iglesia? ¿Por qué ahora ya no lees la Biblia? ¿Por qué ahora ya no estás en la voluntad de Dios? ¿Por qué ahora no ganas alma? ¿Por qué ahora quieres huir? ¿Por qué ahora tus hijos se volvieron asesinos? Ahora, ¿por qué tu familia y tu casa ya no es un hogar cristiano? ¿Por qué, Jacob? Porque tuve un problema y me di el lujo de enfriarme. Jacob tenía ídolos en su casa. Jacob se enfrió en tal manera que empezó a bajar, en tal punto, hermanos, que a veces cuando nos enfriamos ya no leemos la Biblia, ya no andamos con Dios, nos encontramos, hermanos, cometiendo pecados que nunca nos imaginamos que íbamos a cometer. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Porque un día tuvimos un problema y nos dimos el lujo de enfriarnos. Regresamos a la vieja música y regresamos al mundo y regresamos a la antigua ropa. Ya estaba Jacob huyendo y enfriándose con Dios. Jacob desperdició 7 años de su vida. Los desperdició. Y escúchame, hermano, la gente que se enfría, que ya no lee su Biblia, que ya no ora y cree que lo que aprendió hace 30, 40 años atrás puede mantenerle todavía. Todos los días necesitamos aprender de Dios. Todos los días necesitamos su presencia, su voluntad, su guía, su bendición. Todos los días lo necesitamos. Hay cristianos que viven con una carga vieja. Hay cristianos que viven con una gasolina guardada de cosas que aprendieron de niños. Escúcheme, hermano, cuando nos damos el lujo de no aprender hoy, de no servir hoy, de no buscar hoy, de no congregarnos hoy, nos vamos a encontrar en pecados que nunca nos imaginamos que íbamos a cometer. Y cuando la gente termina, cuando cristianos terminan con pecados así, son el resultado de un enfriamiento. ¿Sabe lo que dice la gente, hermano? ¿Cómo fue que llegué aquí? Si yo era un buen hermano, era una buena hermana, si yo servía a Dios, ¿cómo fue que llegué ahí? ¿Cómo fue que terminé con un cigarro en mi mano, con una botella de licor? ¿Cómo fue que terminé aquí? ¿Sabes por qué? Porque un día te diste el lujo de enfriarte. Porque un día dijiste, ¿sabes? Creo que puedo vivir solo el cristianismo sin Dios.
¿Sabe qué dice la gente? Si no hubiese desperdiciado estos años. La gente se agarra la cabeza y dice, estos años los desperdicié, Señor. Mira lo que dice el capítulo 35 y terminamos. Capítulo 35, versículo 15. Versículo 15 del capítulo 35. Dice la Biblia, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él. ¿Cómo le llamó? Dice el versículo 16, después partieron de Betel y había un campo. Medía media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Dice, y llamó Jacob de aquel lugar Betel. Hablando no solamente, hermanos, aquí estamos viendo cómo Jacob regresó. Jacob regresó. Mira el versículo 7, es el que estoy buscando, versículo 7. El versículo 15, la Biblia le llama Betel. Pero en el versículo 7 dice, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel. El Betel. Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Cuando la Biblia ya nos dice, ya no es Betel, ahora es El Betel. Hablando no solo del regreso, sino de la nueva relación que Jacob estaba teniendo con Dios. Jacob regresó al lugar donde antes había estado, hermanos. Cuando una persona se relaciona bien con Dios, esa persona se va a relacionar bien con la casa de Dios. Repito, cuando una persona se relaciona bien con Dios, se va a relacionar bien con la casa de Dios. Se va a relacionar bien con la palabra de Dios. Se va a relacionar bien con la voluntad de Dios. Se va a relacionar bien con el servicio a Dios. Ese fue el propósito inicial por el cual Jacob se había ido. Un problema con su hermano. Un problema con su hermano Esaú. Pero Jacob regresó a Esaú, arregló con Esaú. Y luego edificó ese altar llamado el Betel. Hermanos, ¿cómo está su vida? ¿Será que usted tuvo un problema con su familia, con su esposa, sus hijos, sus padres? Y te enfriaste. Ya no vienes a la iglesia. Ya no lees tu Biblia como antes lo hacía. Sería hermoso, hermanos, que tal cual como Jacob pudiéramos hacer un altar y decir, el Betel. Estoy edificando este altar aquí como un pacto diciendo, aquí estoy hablando de mi nueva relación con Dios. ¿Sabes qué, Señor? Sí me enfrié. Y este enfriamiento me sacó de la iglesia, de la Biblia, de tu voluntad y del servicio. Hoy quiero regresar a ese el Betel. Quiero comenzar a hacer las cosas que antes hacía.